La vida de Lazarillo de Tormes es una de las obras más representativas de la novela picaresca, escrita de manera anónima en el siglo XVI. A través de la voz de Lázaro, un joven huérfano, el relato nos lleva a lo largo de su vida, marcada por la pobreza y el engaño. Con sus experiencias bajo una serie de amos, desde el ciego hasta el clérigo y el escudero, Lazarillo se ve obligado a emplear su astucia y habilidades de supervivencia en un mundo que lo rechaza. Esta novela ofrece una crítica mordaz a las hipocresías de la sociedad de la época, mientras describe las luchas internas de un hombre que busca su lugar en un mundo que parece estar en su contra. Capítulo 1. Prólogo al lector. Nunca antes el destino de un hombre fue tan incierto como el de Lázaro, y aunque su vida pareciera ser solo una sucesión de desdichas y calamidades, con el paso del tiempo, su historia se convertiría en la crónica de una lucha perpetua por sobrevivir. Este es el relato de un niño nacido en la más cruda pobreza, lanzado al vacío de un mundo cruel y hostil, donde las reglas no eran claras y las promesas, siempre vacías. Sin embargo, más allá de la miseria y las traiciones que le esperaban, Lázaro descubriría una fuerza en su interior, la astucia. Y aunque su vida nunca sería fácil, este viaje lo llevaría por los caminos más oscuros de la condición humana, revelando la naturaleza de aquellos que, como él, se vieron obligados a buscar en la sombra su lugar en el mundo. La historia de Lázaro comienza mucho antes de que él mismo pudiera comprenderla. En el momento de su nacimiento, ya estaba marcado por la pobreza, por la falta de una familia que pudiera ofrecerle protección o calor. No fue la suerte lo que determinó su destino, sino la necesidad, ese crudo impulso que empuja a los más débiles a sobrevivir a toda costa. La vida no era una oportunidad para él, sino una batalla constante, y así como el hambre lo consumía día a día, también lo hacía la incertidumbre del futuro. A medida que los días pasaban, Lázaro fue entendiendo que, para vivir, debía ser astuto. Y fue esta cualidad, la astucia, la que lo guiaría a lo largo de sus primeros años, que serían marcados por el sufrimiento, pero también por una serie de encuentros y desencuentros con personas que, en su mayoría, no tenían otro propósito que el de usarlo. Fue en este escenario que comenzó la historia de un joven que pronto se convertiría en un hombre, pero que, hasta entonces, solo podía esperar lo peor. La figura de su madre, tan difusa en la memoria de Lázaro, era su único recuerdo de un amor incondicional, de una protección que, por desgracia, no pudo mantenerse en pie frente a las circunstancias. Fue ella quien, entre lágrimas, lo dejó en manos del destino, consciente de que, en su mundo, su hijo no podría sobrevivir sin aprender a luchar, sin aprender a engañar, sin aprender a ser un pícaro. La historia que sigue no es solo la de Lázaro, sino la de todos aquellos que, como él, se ven atrapados en un sistema que no les ofrece más que las ruinas de sus propios sueños. Este primer capítulo, tan lleno de amargura y desolación, se convierte en el umbral a través del cual el lector se adentrará en un mundo de luchas constantes, en el que el hambre, la pobreza y el engaño se entrelazan de manera irrevocable. Aunque las palabras de Lázaro puedan sonar duras, su relato no es más que una reflexión sobre la condición humana y sobre lo que significa ser vulnerable en un mundo que no tiene piedad. Por lo tanto, quien decida escuchar su historia no solo debe prepararse para presenciar los sufrimientos de un niño, sino también para entender las raíces de esos sufrimientos, y las enseñanzas que, por crueles que sean, le permitió el destino aprender. Desde el primer encuentro con su primer amo, un ciego astuto que le enseñará los caminos del engaño, hasta la lucha por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, la vida de Lázaro será la crónica de una lucha constante por sobrevivir. Este prólogo no es más que una advertencia, la historia que sigue es cruel, pero es también una lección de vida, una lección que, a pesar de su dureza, es fundamental para comprender la realidad de aquellos que, en la vida, no tienen más opción que la de adaptarse, que la de aprender a sobrevivir a toda costa. Y es así como, en este laberinto de miserias, Lázaro comienza su viaje, uno que lo llevará por caminos insospechados y le enseñará que, en un mundo donde la verdad es tan escasa como el pan, la astucia es la única arma que tiene el ser humano para enfrentarse a su destino. Capítulo 2. Lázaro y su primer amo, el ciego. La vida de Lázaro, como la de tantos otros niños pobres, se definió por la lucha diaria por la supervivencia. En un mundo donde la compasión parecía haberse olvidado, el destino decidió cruzar su camino con un hombre extraño, uno que marcaría su destino de una manera irreversible. Este hombre, un ciego de aspecto severo y paso lento, sería el primero de muchos amos que Lázaro tendría que servir, pero a diferencia de los otros, su relación con él sería un aprendizaje fundamental en su lucha por entender las reglas no escritas de un mundo hostil.
El encuentro entre Lázaro y el ciego fue casi fortuito, pero no por ello menos determinante. Mientras el niño vagaba por las calles de la ciudad, con el estómago vacío y el corazón lleno de dudas, vio al ciego caminar con paso firme, guiado por su bastón, pero también por algo más, una intuición que parecía percibir todo a su alrededor. A pesar de su ceguera, el ciego no parecía perdido. Más bien, tenía una seguridad que desconcertaba a Lázaro, quien, aun siendo tan joven, ya había aprendido a desconfiar de aquellos que, como el ciego, se mostraban diferentes a los demás. El ciego, con voz grave y pausada, detuvo a Lázaro en su caminar. «Muchacho», dijo, «veo en tus ojos la desesperación. No tienes más que el hambre como compañía, ¿verdad?» Lázaro, sin saber muy bien cómo reaccionar, asintió con la cabeza, porque no había nada que pudiera esconder. No tenía más que el hambre, que lo consumía con cada paso que daba, y la soledad, esa compañera inquebrantable que lo había acompañado desde la muerte de su madre. El ciego, con su mirada vacía, pareció ver más allá de lo que Lázaro pensaba. «Ven conmigo», le dijo, tendiéndole la mano. «Yo te guiaré, y juntos encontraremos una manera de sobrevivir». Aquel ofrecimiento, aunque aparentemente generoso, escondía un trasfondo que Lázaro aún no comprendía. En su mente infantil, cualquier oferta de ayuda parecía una bendición, sin importar su origen o sus verdaderas intenciones. Y aunque no sabía lo que le esperaba, aceptó la propuesta del ciego, no porque confiara en él, sino porque no tenía otra opción. ¿Qué otra cosa podía hacer más que seguirlo? Los primeros días con el ciego fueron una mezcla de confusión y desconcierto para Lázaro. Aunque el hombre le hablaba de una vida llena de astucia y de estrategias para sobrevivir, el niño no entendía del todo las palabras de su nuevo amo. El ciego, en su ceguera, parecía tener un conocimiento profundo de la naturaleza humana, algo que Lázaro aún no había descubierto. A lo largo de los días, el ciego enseñó a Lázaro a percibir a las personas, a reconocer sus intenciones, a leer los gestos, a escuchar con atención los susurros del viento y a ver lo que no se veía. En el fondo, el ciego no necesitaba los ojos para conocer el mundo. Él sabía, con precisión, cómo sacarle provecho a todo lo que encontraba en su camino. El niño pronto se dio cuenta de que la vida con el ciego no era una relación de amparo ni de afecto. El ciego, a pesar de su aparente sabiduría, no era un hombre de bondad, sino de pragmatismo. La supervivencia era la única regla que dictaba sus actos, y en ese mundo regido por la necesidad, todo lo demás se volvía prescindible. El ciego lo hacía participar en su mendicidad. Lo llevaba a las plazas y calles más concurridas, donde los transeúntes, movidos por la lástima o la generosidad, le daban limosnas. A cambio, el ciego le enseñó a Lázaro cómo ganarse la compasión ajena. No era suficiente con pedir, había que saber cómo pedir, con qué tono de voz, con qué mirada, con qué postura. La limosna no se ganaba solo con la miseria, sino con el arte de saber manipular la empatía ajena. Un día, mientras caminaban por las calles de la ciudad, el ciego le mostró a Lázaro el verdadero rostro de la supervivencia. Un hombre rico y elegante se acercó a ellos, y el ciego, con una astucia que Lázaro no entendía, comenzó a hablarle de manera persuasiva, insinuando la desgracia que les había tocado vivir. Lázaro, sorprendido, observó cómo el ciego sabía cómo jugar con las palabras, cómo utilizaba su ceguera para ganar la lástima de los demás y obtener algo a cambio. El hombre, movido por la compasión, les dio una moneda, y el ciego, con una sonrisa astuta, le agradeció, pero también lo observó con desconfianza. En ese momento, Lázaro comprendió que la bondad no siempre era un acto de generosidad genuina, sino a menudo una transacción, un medio para obtener algo que, de otro modo, habría sido inalcanzable. En los días que siguieron, Lázaro comenzó a entender que la vida con el ciego no solo consistía en mendigar, sino también en aprender a sobrevivir en un mundo donde la compasión y el egoísmo se entrelazaban de maneras complejas. El ciego, con su sabiduría y su experiencia, le enseñó a leer las señales del mundo, a anticipar los gestos de los demás, a sobrevivir en una sociedad donde solo los más astutos podían encontrar su lugar. Pero, al mismo tiempo, Lázaro empezaba a sentir una inquietud creciente. A pesar de las lecciones que recibía, había algo en el comportamiento del ciego que le resultaba desconcertante. El ciego no parecía sentir compasión por nadie, ni siquiera por él mismo. Cada día se volvía más claro que la astucia era la única herramienta que realmente valía en este mundo, y Lázaro, aunque aún joven, se veía arrastrado a un juego del que no podía escapar.
Con cada paso, Lázaro se adentraba más en la oscuridad de la vida, y su alma comenzaba a endurecerse, comprendiendo que en este vasto y cruel escenario, la supervivencia no era solo una cuestión de hambre, sino también de la capacidad para manipular la verdad y jugar con las sombras. Y fue así como, al lado del ciego, el niño empezó a descubrir la dura realidad de la vida, una lección que marcaría el resto de su existencia. Capítulo 3. Lázaro y el amo escudero. El tiempo, ese inclemente tejedor de destinos, no se detuvo a esperar por Lázaro. Su vida, marcada por las sombras y la necesidad, continuó su curso, llevándolo por caminos que, a pesar de ser inciertos, le ofrecían la oportunidad de aprender y crecer, aunque a costa de su inocencia. Después de una corta temporada al servicio del ciego, Lázaro se encontró con un nuevo amo, uno tan distinto al anterior como el sol lo es de la luna. Este nuevo amo, que se presentó ante él como un escudero, parecía estar envuelto en una capa de dignidad que, sin embargo, pronto resultaría ser tan falsa como los ropajes con los que se cubría. El encuentro con el escudero fue una casualidad que Lázaro nunca habría podido anticipar. Un día, mientras vagaba por las calles en busca de su siguiente alimento, o si la suerte lo acompañaba, un refugio para la noche, sus pasos lo llevaron a un rincón de la ciudad donde se encontraba un hombre bien vestido, que caminaba con cierta majestad, como si su presencia fuera suficiente para imponer respeto a aquellos que se cruzaban en su camino. Lázaro, sin saber aún de qué se trataba, lo observó por un momento, intrigado por la apariencia tan distinguida de aquel hombre. Sin embargo, pronto sería él mismo quien caería en la trampa de creer en una apariencia, de considerar que, tal vez, aquel hombre realmente era alguien digno de ser seguido. El escudero, al percatarse de la presencia de Lázaro, lo miró con un gesto que no parecía ser ni de desdén ni de simpatía, sino más bien uno de oportunidad. En un momento, la voz del escudero retumbó en los oídos del niño, llamándolo a su lado. «Muchacho», dijo el escudero, con una sonrisa que intentaba ocultar la dureza de su situación, ¿no te gustaría servir a un hombre como yo, que busca honradez en su vida? Lázaro, incapaz de rechazar una oportunidad de encontrar algo mejor que lo que ya había experimentado, aceptó con una tímida inclinación de cabeza. No sabía qué le depararía este nuevo encuentro, pero en su corazón, aún latente en sus venas de niño, deseaba creer que tal vez, por fin, había encontrado un amo que lo tratara con algo más que indiferencia. El escudero lo llevó a su casa, un lugar que, al principio, pareció un refugio lleno de dignidad y respeto. Pero pronto, Lázaro descubrió que, tras la fachada de aquel hombre respetable, se encontraba la misma miseria que había conocido con el ciego. El escudero, aunque poseía ropas y una postura que reflejaban cierto rango social, no tenía más que apariencias para ofrecer. Vivía en la más absoluta pobreza, endeudado hasta los huesos, y sus palabras sobre honor y respeto no eran más que un refugio para esconder la vergüenza de su verdadera situación. Lázaro, sin embargo, comenzó a servirle con la esperanza de que las apariencias pudieran en algún momento transformarse en una realidad. Los días que siguieron junto al escudero fueron una lección amarga para Lázaro. El hombre, a pesar de su noble aspecto, no podía proporcionar ni alimento ni techo. Su vida era una serie de promesas vacías, de gestos grandilocuentes que no llevaban a nada. El escudero, con su lenguaje refinado y su postura altiva, no parecía consciente de que su mundo era tan frágil como la tela de araña que cuelga en las esquinas más olvidadas de la casa. Su honradez era una mentira, y Lázaro pronto se dio cuenta de que, al igual que el ciego, el escudero estaba usando las apariencias como un medio para esconder su vergüenza. No había honor en su vida, solo una desesperada lucha por mantener una fachada ante la sociedad. Un día, después de largas jornadas de trabajo sin recompensa alguna, Lázaro vio con sus propios ojos como el escudero, que había hablado tanto de la honra y el respeto, caía en la trampa de pedir limosna, aunque con un toque de sutileza y elegancia. Y al mismo tiempo, al observarlo mendigar en la plaza, Lázaro se dio cuenta de algo importante. Los más orgullosos son los que con mayor desesperación se aferran a las apariencias. Al final, la dignidad y la honra de aquel hombre no valían más que los harapos que el niño había visto en la gente más humilde. La verdad era que el escudero, a pesar de su pretensión, vivía de las limosnas como cualquiera de los mendigos a los que miraba con desdén. Al comprender esto, Lázaro se sintió desengañado, pero también comprendió que no todo en la vida era tan simple como parecía. La lucha por la supervivencia no se basa en la apariencia, sino en la capacidad de adaptarse a las circunstancias, por duras que éstas fueran. Aunque el escudero parecía estar por encima de él, la verdad era que Lázaro sabía mucho más de lo que se veía a simple vista.
La lección que le dejó el escudero fue clara: la dignidad no se mide por las ropas que se visten, ni por los títulos que se ostentan, sino por la verdadera capacidad de vivir, de adaptarse y de sobrevivir en un mundo que no perdona a los débiles ni a los que se engañan a sí mismos. Con el paso del tiempo, Lázaro aprendió a reconocer las falsedades en las palabras de su nuevo amo. Aunque al principio se dejó engañar por las apariencias, pronto vio la cruda realidad de que la vida de aquel escudero no era más que una serie de mentiras encubiertas. Con este aprendizaje, Lázaro entendió que no podía confiar en los adornos exteriores de la vida, pues en su mundo, solo la astucia y la adaptación a la necesidad más urgente le darían la clave para sobrevivir. Este capítulo de su vida, lleno de desilusión y revelación, fue un paso más en el arduo camino de Lázaro. Cada encuentro, cada amo, le ofrecía una nueva lección sobre la humanidad, sobre los engaños de la apariencia, y sobre cómo, en este cruel juego de la vida, lo único que realmente importaba era saber adaptarse a las circunstancias, sin dejarse vencer por las apariencias. Y aunque su alma se volvía más endurecida, también lo hacía su inteligencia, esa misma astucia que le serviría para afrontar los desafíos venideros. Capítulo 4. Lázaro y el amo fraile. A veces la vida, en su constante movimiento, parece ofrecernos una tregua, solo para hacernos caer nuevamente en sus trampas. Tras abandonar al escudero, Lázaro, agotado pero esperanzado, encontró un nuevo camino que parecía estar a la altura de sus sueños más humildes: un fraile. Este nuevo amo, con sus ropas sagradas y su porte sereno, parecía ser un faro de luz en medio de la oscuridad que siempre había rodeado a Lázaro. El fraile, con su andar lento y pausado, emanaba una tranquilidad que pronto sedujo al joven, quien, buscando la paz, decidió seguirlo. El encuentro con el fraile fue casi un suspiro en el viento. Lázaro, después de tantos tropiezos y desilusiones, pensó que tal vez la vida le había reservado una sorpresa agradable. Este hombre, a diferencia de los anteriores, no parecía estar tan marcado por la miseria de la vida. Su ropa, aunque sencilla, emanaba una pureza que Lázaro no pudo evitar admirar. De hecho, el joven se sintió atraído por el aura de humildad que irradiaba el fraile, quien, sin embargo, no tardó en revelar que su humildad era solo un disfraz. El fraile, al principio, pareció un hombre de Dios, lleno de buenas intenciones y de misericordia hacia los más necesitados. Sus palabras eran dulces, y su tono suave, lleno de compasión, hizo que Lázaro se sintiera cómodo en su presencia. Sin embargo, como siempre ocurre con los que se esconden detrás de máscaras de santidad, la realidad se reveló en todo su esplendor. El fraile, aunque vivía bajo el manto de la iglesia, no era tan diferente a los otros amos que Lázaro había tenido. Las primeras señales de desilusión comenzaron a llegar lentamente. El fraile, a pesar de su apariencia intachable, mostraba poco interés por la verdadera vida de los pobres. Más bien, parecía estar más preocupado por mantener su propia apariencia de santidad ante los demás. A menudo, Lázaro lo veía salir en busca de los ricos, aquellos que podían darle algo a cambio de una bendición o una palabra de consuelo, mientras que los más pobres y necesitados quedaban relegados a un segundo plano, como si no fueran dignos de su atención. Con el paso de los días, Lázaro se dio cuenta de que la vida del fraile no era tan pura como parecía. El hombre que parecía estar dedicado a la caridad y al servicio de los demás, pasaba su tiempo en las tabernas y en las calles de la ciudad, lejos de las obligaciones religiosas que su posición exigía. Aunque se presentaba como un hombre de fe, sus actos hablaban de una devoción superficial, más interesada en el placer personal que en el verdadero bienestar del prójimo. Pero lo que más desconcertaba a Lázaro era la forma en que el fraile se comportaba con él. A pesar de ser un hombre de iglesia, el fraile no dudaba en explotar al joven, exigiéndole más de lo que podía dar. Le encargaba tareas agotadoras, mientras él se retiraba a sus momentos de reposo, en los que disfrutaba de los lujos que su posición le otorgaba, aunque fueran limitados. El joven, aún sin entender por completo las verdaderas motivaciones de su amo, comenzó a sentirse cada vez más desconectado de lo que se suponía debía ser una vida dedicada a la bondad y la pureza. Un día, después de una jornada particularmente dura, Lázaro se sentó junto al fraile, esperando alguna palabra de aliento, alguna muestra de compasión que aliviara su cansancio. Sin embargo, el fraile, sin siquiera mirarlo, comenzó a hablar de sus propios problemas, de sus luchas personales, como si su vida estuviera llena de sacrificios incomprendidos. Lázaro, al escuchar estas palabras, comprendió algo que había estado ignorando. El fraile no era más que otro hombre atrapado en su propio egoísmo,
que usaba su posición religiosa para justificar su vida de placeres y lujos. El joven, con el corazón pesado, comenzó a reflexionar sobre la lección que el fraile le había dado, aunque sin quererlo. El amo, que se presentaba como un ser puro y devoto, no era más que un reflejo de todos aquellos que, bajo el manto de la santidad, escondían su verdadera naturaleza. La religión, para el fraile, no era más que una excusa para mantener su posición social y continuar con una vida de indulgencia. El desengaño fue, nuevamente, una piedra más en el camino de Lázaro. La verdad, dolorosa y cruda, se fue revelando a medida que el joven comprendía que no había diferencia entre los que se presentaban como santos y los que lo hacían como simples mortales. La lucha por la supervivencia no tenía distinción de clases, y aquellos que más pretendían ser buenos, a menudo se revelaban como los más egoístas y vacíos. Lázaro, tras vivir con el fraile durante un tiempo más, decidió marcharse. Aunque el fraile no lo maltrató ni de la manera tan dura que otros amos lo habían hecho, el alma de Lázaro ya no podía soportar más las mentiras ni las apariencias. Ya había aprendido lo suficiente. Su vida, marcada por la pobreza, no iba a ser definida por las falsas promesas de los que pretendían tener el control moral sobre los demás. Así, con una ligera tristeza en su pecho pero con una fuerza renovada, Lázaro partió en busca de un nuevo rumbo. Esta vez, tal vez la vida le ofrecería un verdadero propósito, uno en el que la autenticidad fuera el faro que lo guiara. Capítulo 5. Lázaro y el amo luxurioso. El horizonte de Lázaro, que hasta entonces había estado marcado por la penumbra de la miseria, se abrió una vez más a una nueva oportunidad, o al menos así lo creyó. Tras abandonar al fraile y seguir su propio destino, el joven tropezó con un nuevo amo, quien, a diferencia de los anteriores, parecía tener en su vida una estabilidad, al menos en apariencia, que lo hacía parecer un hombre exitoso. Este nuevo amo era un hombre de lujo, rodeado de riquezas y ostentación, alguien cuya vida se desarrollaba bajo un manto de prosperidad y confort. No era, como los otros, un ser desamparado ni necesitado, sino alguien cuya presencia parecía digna de admiración, aunque al mismo tiempo, sus maneras ocultaban una verdad mucho más oscura. Lázaro, después de tantas penurias, no pudo evitar sentir una atracción por la vida de su nuevo amo, que parecía ser la antítesis de las miserias que había conocido hasta ese momento. La casa de este hombre era grande, lujosa, con cortinas de terciopelo y muebles de maderas finas. No había rastro de pobreza o de la lucha por la supervivencia. Más bien, todo indicaba que este hombre había logrado alcanzar aquello que Lázaro siempre había soñado: el bienestar, la estabilidad, el descanso. El joven, casi sin pensarlo, se sintió inclinado a seguir a este nuevo patrón, con la esperanza de que finalmente encontraría el alivio que tanto deseaba. El hombre, un adinerado hidalgo de la ciudad, vivía en un mundo apartado de las dificultades de la vida diaria. Para él, el dinero parecía ser una constante, y su tiempo transcurría entre banquetes, reuniones con otros de su clase y excursiones a la ciudad para hacer negocios. En cada una de esas ocasiones, Lázaro no pudo evitar observar la ostentación con la que su amo se movía en la vida. Era evidente que la riqueza lo había corrompido, y en su camino, había dejado de lado las pequeñas miserias del pueblo para abrazar un estilo de vida en el que todo parecía superficial, vacío de propósito y sin la menor pizca de autenticidad. A pesar de la comodidad de su nuevo entorno, Lázaro pronto descubrió que la vida con este amo no era tan idílica como había supuesto. Al principio, la abundancia parecía ser el remedio a todos sus problemas. Los banquetes con manjares exquisitos, las ropas de lujo y los placeres mundanos eran la constante. Sin embargo, la vanidad de la vida de su amo comenzó a hacer mella en el joven. El hombre, siempre rodeado de lujo, mostraba una arrogancia y un desdén por los demás que pronto desilusionaron a Lázaro. Aunque todo parecía brillar en la superficie, dentro de la casa de este hombre reinaba una constante lucha por la apariencia, una competencia por mantener el estatus y la posición social ante los demás. El amo de Lázaro, lejos de ser un hombre generoso o preocupado por el bienestar ajeno, estaba más interesado en proyectar una imagen de grandeza ante el mundo. Su vida estaba llena de gestos vacíos, de ostentación y de presunción. A menudo, organizaba cenas opulentas en las que se rodeaba de personas de su clase, compartiendo conversaciones triviales sobre el dinero, las propiedades y los negocios. Para él, el ser humano era solo un medio para alcanzar más riqueza, y los valores morales o la compasión por los demás eran conceptos ajenos a su mundo. Lázaro, al principio deslumbrado por la vida de lujo y comodidad, comenzó a sentir un vacío profundo.
A pesar de la abundancia que lo rodeaba, no podía evitar ver la falsedad en las actitudes de su amo. Este hombre, que parecía tenerlo todo, vivía una vida vacía de significado, atrapado en una burbuja de superficialidad que no hacía más que empeorar las cosas. La riqueza no le daba felicidad, ni mucho menos paz interior. Lázaro, cada vez más consciente de la verdadera naturaleza de su amo, comenzó a sentirse atrapado en una vida que no era la suya, una vida en la que el lujo y la abundancia no lograban llenar el vacío existencial que sentía en su corazón. El joven, cansado de la falsa fachada que su amo había construido, decidió alejarse. La vida en el lujo, con todo su brillo y resplandor, resultó ser igual de insatisfactoria que las vidas de aquellos que vivían en la pobreza. La constante lucha por mantener las apariencias, la falta de autenticidad en las relaciones humanas y el egoísmo latente de su amo hicieron que Lázaro se diera cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en el lujo ni en la ostentación. Lázaro, después de una reflexión profunda, decidió que su camino debía alejarse de todo lo que su amo representaba. La vida, pensó, no podía estar hecha solo de placeres materiales, sino de experiencias auténticas que alimentaran el alma. Así que, tras una última mirada a la fastuosidad de su entorno, se marchó en busca de algo más verdadero, más genuino. La lección que había aprendido de este amo lujoso era clara: la riqueza material no podía ofrecerle la satisfacción que deseaba, y la vida, aunque rodeada de lujos, no era más que una ilusión vacía. De nuevo, Lázaro se encontró solo, pero con una mente más abierta y una visión más clara sobre lo que realmente importaba. Con paso firme, comenzó su búsqueda de una vida más auténtica, libre de las cadenas que la ostentación y la superficialidad le habían impuesto. La verdadera riqueza, comprendió, era algo que solo se podía encontrar dentro de uno mismo. Y con esta revelación, se adentró en el camino que le permitiría encontrar la paz que tanto había anhelado. Capítulo 6. Lázaro y el amo vendido. Después de su breve paso por la ostentación del lujo, Lázaro, fatigado de las falsas promesas y desilusiones que le había dejado el mundo de la riqueza, se encontró nuevamente en las calles, con la esperanza de hallar algo más cercano a la realidad. Su alma, una vez más herida por la vanidad humana, ya no buscaba más la abundancia ni las apariencias, sino algo más humilde, algo más cercano a la verdad. En su andar solitario, apareció ante él un nuevo amo, uno cuya vida y destino parecían mucho más sombríos y oscuros que los de los anteriores. Este nuevo hombre, un comerciante que se había ganado su fortuna a base de negocios turbios, llegó a Lázaro como una sombra que se deslizaba entre las grietas del mundo. Era un hombre que parecía haber vendido su alma al diablo en cada uno de sus intercambios, dispuesto a alcanzar cualquier meta sin importar las consecuencias. No se veía en él el brillo de la nobleza ni el resplandor de la virtud. Lo que llevaba consigo era el peso de la mentira, el despojo de la moralidad, un ser cuya vida había sido vendida a cambio de ganancias momentáneas. Lázaro, aún buscando una dirección, no pudo evitar sentirse atraído por este hombre. Aunque su comportamiento era peculiar y su aspecto, algo desaliñado, había algo en el que, de alguna manera, lo hacía parecer fuerte, decidido, capaz de llevarlo a algún lugar. Este amo, cuyo rostro mostraba la dureza de la vida que había llevado, parecía estar marcado por la desesperación y la ambición, cualidades que, aunque en principio desconcertaban a Lázaro, no hicieron más que llevarlo a la aceptación de que, quizás, su suerte le había preparado otro de esos encuentros destinados a abrirle los ojos. El comerciante era un hombre de negocios, pero sus transacciones eran de esas que no se hacen bajo la luz del sol. Vivía al margen de la ley, usando su astucia para engañar y robar, vendiendo productos de dudosa procedencia y tejiendo redes de fraude y corrupción. A diferencia de otros amos, que actuaban por necesidad o ignorancia, este hombre lo hacía por puro placer, por el control que le otorgaba el dinero fácil y la capacidad de manipular a los demás a su antojo. La vida con él no era de lujos ni de riquezas ostentosas, sino una existencia marcada por la constante tensión, la desconfianza y el miedo. El comerciante, al igual que su oficio, vivía a la sombra de la mentira, y Lázaro pronto descubrió que no era más que un esclavo de su propio engaño. En las horas de descanso, el comerciante se refugiaba en las tabernas, celebrando con otros hombres de su misma calaña, contando historias sobre cómo había conseguido sus riquezas, siempre con una sonrisa de superioridad, sin importar a quién aplastara en el camino. Para Lázaro, que había conocido a tantas personas que vivían para el placer, el hambre o la pobreza, este hombre representaba una nueva forma de miseria, una miseria que no se veía en el hambre del cuerpo, sino en el vacío del alma. El comerciante,
pese a su aparente éxito, parecía ser una figura vacía, un hombre cuya vida había sido reducida a un intercambio constante entre dinero y traiciones. Había vendido su humanidad por unas monedas, y su vida se veía cada vez más marcada por la soledad, la ambición y la insatisfacción. Poco a poco, Lázaro comenzó a ver que el comercio en sí no solo era un medio para enriquecerse, sino también un negocio que implicaba la pérdida de los valores humanos más fundamentales. Los negocios turbios del comerciante no solo afectaban a otros, sino que también acababan por devorar su propia esencia, arrancándole todo atisbo de ética y moralidad. Lo que antes parecía ser una oportunidad para salir de la miseria, se transformaba ahora en una trampa más compleja, donde el joven se veía obligado a ser parte de un ciclo de engaños que no tenía fin. La vida con el comerciante, lejos de ser la salida que Lázaro había anhelado, se convirtió en otro laberinto sin salida. Cada día estaba marcado por la constante manipulación, las falsas promesas de riquezas y el miedo a ser atrapado en los fraudes del comerciante. Lázaro, cuya moralidad seguía intacta a pesar de las muchas caídas, pronto comprendió que este amo, aunque parecía tener poder sobre el dinero, no tenía control alguno sobre su propia vida. El comerciante, cada vez más obsesionado con sus ganancias, lo veía solo como una herramienta más en su red de engaños, alguien que podría servirle para ganar más dinero, o al menos, mantener su fachada de éxito. Y aunque, por momentos, Lázaro se sintió tentado a seguir los pasos de su amo, dándose cuenta de las oportunidades que ofrecían los engaños, pronto la insatisfacción se apoderó de su corazón. ¿Realmente valía la pena vivir bajo ese yugo? ¿Era esta la vida que quería para sí mismo? Una noche, tras una discusión especialmente amarga sobre un trato fraudulento, Lázaro tomó una decisión. Ya no quería ser parte de ese mundo de mentiras. Aunque la miseria lo había perseguido, aunque la desesperación lo había llevado por caminos oscuros, entendió que no podía seguir al lado de alguien cuya vida entera era una mentira. De alguna manera, aunque le costaba, el joven decidió que debía liberarse de las cadenas de este amo, igual que lo había hecho antes con los otros. Lázaro, cansado de ver cómo su alma se desvanecía en las mentiras del comerciante, comenzó a caminar hacia un destino incierto, decidido a no ser más una pieza en el engranaje de la corrupción y la falsedad. En su corazón, aunque marcado por las cicatrices de sus anteriores experiencias, albergaba una nueva esperanza, la búsqueda de una vida que fuera, finalmente, fiel a sus principios, sin vender su alma por unos pocos billetes. De nuevo, se encontró solo, pero con la determinación de que encontraría un propósito que lo guiara hacia la verdadera libertad. Capítulo 7. El amo ciego. Después de la amarga lección aprendida con el comerciante, Lázaro se encontró en un nuevo giro de su vida, caminando una vez más por las estrechas y polvorientas calles en busca de una oportunidad que lo liberara de la miseria. Como un navegante perdido en un mar de dudas, no encontraba una dirección clara, pero su corazón, endurecido por las traiciones de los hombres y las pruebas de la vida, aún mantenía la esperanza de encontrar algún ser humano digno de confianza. Fue entonces cuando apareció un hombre que parecía tener la sabiduría de un anciano, aunque su apariencia no dejaba de ser desconcertante. Era un hombre ciego. A pesar de su minusvalía, el ciego poseía una calma peculiar, como si su oscuridad interna fuera más profunda que cualquier otra que pudiera rodearlo. Lázaro, cuya naturaleza había sido forjada por la pobreza y el sufrimiento, no pudo evitar sentirse atraído por este ser tan peculiar, que a pesar de su falta de visión, parecía tener una comprensión del mundo que lo rodeaba mucho más profunda que la de muchos otros. El ciego, sin la ayuda de la luz natural, parecía ver más allá de lo que los ojos podían captar, y su vida, aunque llena de sombras, tenía una serenidad que Lázaro no había encontrado en muchos de los hombres que había conocido. El encuentro, como todos los que Lázaro había tenido hasta entonces, fue fortuito. El ciego, al igual que los demás, buscaba una forma de sobrevivir, y encontró en Lázaro a alguien dispuesto a seguirlo sin hacer demasiadas preguntas. En principio, el joven no pensó que su destino estuviera marcado por este encuentro. El ciego, al no ver, guiaba su vida por otros sentidos, y en su tono de voz se podía percibir la sabiduría adquirida por años de sufrimiento y reflexión. Él no se lamentaba por su ceguera, ni por las dificultades que le imponía el vivir en un mundo que no podía ver. Más bien, parecía haber hecho las paces con su destino, y eso era lo que atraía a Lázaro. Este nuevo amo no pedía riquezas ni le interesaba la fama o el poder. De hecho, lo que más le importaba era simplemente vivir de la manera más tranquila posible, apartándose de los conflictos y buscando una existencia simple. Al principio,
Lázaro lo miró con escepticismo. Después de todo, ¿qué podía ofrecerle un ciego? ¿Cómo podría ser este hombre una guía en su vida, cuando la oscuridad era su única compañera? Sin embargo, a medida que pasaban los días, Lázaro comenzó a comprender algo que hasta ese momento le había resultado ajeno. El ciego poseía una luz interior, una claridad que no dependía de los ojos, sino del alma. A diferencia de sus otros amos, que vivían para la codicia, la avaricia y el deseo de poder, el ciego estaba por encima de tales deseos. Su vida, aunque marcada por la pobreza y la limitación física, tenía algo de sabiduría, algo que Lázaro no había encontrado en otros seres humanos. Era como si su ceguera hubiera abierto un espacio en su interior, permitiéndole ver de manera más nítida las cosas que realmente importaban. No era un hombre de gran discurso, ni uno que pronunciara sermones sobre la moralidad, pero su presencia era como una lección constante. Lázaro comenzó a seguirlo, no porque viera en él una oportunidad de salir de la miseria, sino porque le ofrecía algo que no había hallado en ninguno de los demás, una forma de vivir sin la necesidad de buscar siempre la apariencia, sin la presión de tener que ser algo que no era. El ciego vivía en la realidad de la ausencia, donde el valor no se medía por las riquezas ni el estatus, sino por la paz interna que se podía lograr a través de la aceptación de lo que uno era. De alguna manera, en su propia ceguera, el ciego parecía ver con una claridad que Lázaro, en su mundo de luchas y sombras, aún no había alcanzado. A pesar de su ceguera, el ciego era un hombre extremadamente agudo en sus percepciones. Sabía cómo leer las intenciones de las personas, cómo comprender la moral de los que le rodeaban, y por ello, siempre se mantenía apartado de los que consideraba corruptos o vanidosos. Su vida no dependía de otros, sino de sí mismo, y eso le daba una libertad envidiable. Lázaro, aunque aún joven y lleno de dudas, comenzó a entender que, a veces, la verdadera ceguera no se encuentra en la falta de visión física, sino en la incapacidad de ver la verdad dentro de uno mismo. Al vivir junto al ciego, Lázaro experimentó una vez más la diferencia entre aquellos que solo ven con los ojos y aquellos que ven con el corazón. El ciego nunca le ofreció riquezas ni le mostró ningún lujo material, pero le brindó algo mucho más valioso, una lección sobre la simplicidad, la tranquilidad y el valor de vivir sin la necesidad constante de acumular y desear lo que los demás tienen. Lázaro comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, él todavía tenía mucho que aprender, y quizás la vida no se trataba de alcanzar lo que otros consideran éxito, sino de encontrar la paz interior. No obstante, no todo fue tan fácil para Lázaro. Aunque el ciego le ofrecía una guía sabia, los viejos demonios de la ambición y el deseo seguían acechando en su interior. Había sido entrenado en el arte de sobrevivir en un mundo lleno de lucha. A veces, la vida tranquila y sencilla del ciego parecía un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Lázaro comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación, sino en la sabiduría que venía de la aceptación. El ciego, con su ceguera física, veía la vida con una claridad que él aún no había logrado alcanzar. De este modo, Lázaro se vio atrapado entre dos mundos, el de la lucha por la supervivencia y el de la calma interior. Pero, a medida que avanzaba en su viaje con el ciego, comenzó a percatarse de que tal vez la ceguera de su amo no era una limitación, sino un espejo de la oscuridad en la que él mismo vivía. Y aunque no podía ver el futuro con claridad, empezaba a sospechar que el verdadero camino hacia la libertad no pasaba por los ojos, sino por el corazón. Capítulo 8. El amo sordo. Tras haber compartido muchos días con el ciego, Lázaro había comenzado a comprender ciertas lecciones que jamás habría aprendido de otro modo. Sin embargo, el destino, siempre inquieto, trajo consigo un nuevo giro en la vida del joven. En el horizonte apareció otro amo, distinto en su forma de ser, pero tan peculiar como el ciego. Esta vez, no era la vista la que se le había arrebatado, sino el oído. Un hombre sordo, cuyo nombre, como la mayoría de los que había encontrado Lázaro, no importaba demasiado. Era más su condición, su modo de ser, lo que marcaría la diferencia. El encuentro se dio de una manera casi tan fortuita como todos los demás. Lázaro, cansado y aún buscando un propósito, vio en este hombre una figura solitaria, en una plaza a la que había llegado casi por azar. Este hombre no hablaba demasiado, pero su mirada, tan profunda como si no fuera capaz de escuchar ni el bullicio de la ciudad ni las quejas de quienes lo rodeaban, le dio a Lázaro una nueva sensación de curiosidad. Al principio, el joven pensó que sería otra relación pasajera, que nada podría enseñarle a alguien que no podía oír, alguien que parecía aislado, sumido en un mundo de silencio perpetuo.
No obstante, como en cada uno de sus anteriores encuentros, Lázaro no tardó en encontrar algo que lo atraía. El hombre sordo, a pesar de su incapacidad de escuchar los sonidos del mundo, parecía más presente en él que aquellos que vivían sumidos en las preocupaciones diarias, como si su mutismo lo hubiera elevado a un plano diferente. Era un hombre tranquilo, pero su soledad no era fruto de la miseria, sino de una paz que lo rodeaba, algo que parecía imposible de encontrar en las ciudades ruidosas y bulliciosas por las que Lázaro había caminado. El joven, una vez más sin muchas opciones, aceptó convertirse en su servidor. Como en los demás casos, no había elección, pero algo en el fondo de su ser comenzaba a intuir que esta nueva experiencia podría enseñarle lecciones distintas a las que había conocido hasta ese momento. El hombre sordo, de alguna manera, vivía una vida diferente. Aunque sus oídos no podían percibir el estrépito del mundo, su mundo interior parecía tan amplio como el de cualquier hombre que disfrutara de todos sus sentidos. De inmediato, Lázaro comenzó a notar la diferencia en su modo de vida. El hombre sordo no buscaba la conversación ni el ruido. Se mantenía apartado, casi en una meditación constante, como si la falta de su oído lo hubiera sumergido en un silencio profundo. Mientras todos los demás se afanaban por conversar, discutir y compartir sus historias, él observaba el mundo con una calma absoluta. No hacía preguntas innecesarias, no exigía nada más que lo básico para su subsistencia. No se quejaba de lo que le faltaba, ni lamentaba lo que no podía escuchar. En ese silencio constante, Lázaro descubrió algo que jamás había esperado, la paz que surge cuando uno no se ve arrastrado por el ruido exterior. A menudo, él mismo se veía envuelto en la vorágine de la vida, siempre buscando más, persiguiendo la aprobación de los demás, queriendo obtener algo más que lo que tenía. Pero el hombre sordo le mostraba que la vida podría ser diferente. Podía ser más tranquila, menos impulsiva. En su mutismo, el hombre parecía escuchar las voces del interior, las que pocas veces escuchamos debido al bullicio constante que nos rodea. El sordo no estaba completamente ajeno al mundo, pues su atención era muy aguda. A pesar de no oír las palabras de los demás, leía sus movimientos, sus gestos, sus actitudes. Tenía una capacidad para comprender lo que ocurría a su alrededor que muchos no poseían, pues la ausencia de sonido lo había obligado a refinar otros sentidos, sobre todo el de la observación. Y en esta observación, Lázaro empezó a ver que, en su propia vida, había estado perdiendo el tiempo, prestando demasiada atención a las palabras vacías, a los sonidos que nunca aportaban nada real. Lázaro empezó a darse cuenta de que la vida, a menudo, está llena de ruido inútil, de palabras que no llegan a ningún lado, de gestos que no tienen verdadero significado. Todo lo que había estado buscando con tanta desesperación, toda esa búsqueda constante de algo más, de algo mejor, le parecía cada vez más un esfuerzo vacío. El hombre sordo, al no ser capaz de escuchar las distracciones del mundo, había logrado enfocarse en lo esencial, en lo que realmente importaba. En sus momentos de trabajo, el hombre sordo no se quejaba, ni mostraba fatiga, ni buscaba el reconocimiento. Simplemente hacía lo que debía hacer, sin la necesidad de nada más. En ese silencio perpetuo, Lázaro comenzó a encontrar un valor en la serenidad, un valor en la dedicación callada, en el trabajo sin alardes, sin vanidades. Esta lección de humildad le hizo reflexionar profundamente. Quizá la verdadera sabiduría no se encontraba en las palabras o en el ruido del mundo, sino en la quietud interior, en la capacidad de estar en paz consigo mismo, incluso cuando el mundo exterior es caótico. Por supuesto, no todo era tan fácil de asimilar. La vida de Lázaro, por más que quisiera aprender a vivir en silencio, seguía estando llena de tentaciones. El deseo de gloria, la necesidad de reconocimiento, la búsqueda constante de algo más seguían siendo presiones constantes sobre su alma. Pero, por primera vez, comenzó a ver el contraste entre la vida ruidosa y superficial que había conocido hasta ese momento y la vida más profunda y silenciosa que el hombre sordo le estaba mostrando. A medida que los días pasaban, Lázaro se encontraba cada vez más atrapado entre estos dos mundos. El ruido de la vida lo llamaba, pero la serenidad del hombre sordo lo invitaba a entrar en un espacio de reflexión y de verdadera paz interior. Y, a pesar de las dificultades, Lázaro comenzó a preguntarse si, en algún momento, llegaría a comprender que la verdadera riqueza no está en lo que se escucha, ni en lo que se ve, sino en lo que se siente en lo más profundo del alma. Este nuevo maestro, aunque sordo y apartado del bullicio del mundo, ofreció a Lázaro algo que ninguno de sus otros amos había podido dar: la oportunidad de encontrar la paz dentro de sí mismo, más allá del ruido que constantemente lo rodeaba.
Y aunque el camino aún era incierto, Lázaro ya no veía el mundo de la misma manera. La vida, pensaba, era más de lo que se oía y veía, más de lo que la gente decía. Quizá, solo quizá, lo que realmente importaba era lo que no podía oír, lo que no podía ver, lo que no podía tocar. Capítulo 9. El amo pregonero. En su continuo vagar por las calles polvorientas y los caminos sinuosos de la vida, Lázaro se encontraba una vez más ante otro de esos amos que, como sombras del destino, llegaban sin previo aviso. Esta vez, el hombre que se cruzó en su camino era distinto a los anteriores. No era ni ciego ni sordo, ni poseía ninguna de las limitaciones físicas que habían marcado las vidas de los demás. En cambio, este hombre era conocido por su habilidad para hablar, para difundir palabras y discursos. Un pregonero. Un hombre cuya voz era su única riqueza, cuyo sustento venía del retumbar de sus palabras a través de las calles de la ciudad. El pregonero era alto, de porte erguido, y su presencia parecía siempre dominar la escena. Cada vez que abría la boca, la multitud se detenía a escuchar, pues él hablaba con una elocuencia que nunca pasaba desapercibida. Era como si su voz fuera una herramienta mágica, capaz de crear realidades con cada sílaba, de dibujar mundos en el aire con sus discursos. Para Lázaro, este nuevo amo era una criatura completamente diferente a las anteriores. Mientras que los otros amos, cada uno a su manera, habían sido seres introspectivos, atrapados en su propia miseria o en sus limitaciones, el pregonero era un hombre del mundo exterior, de la sociedad, alguien que se movía en un espacio donde el ruido y la palabra eran el alimento del alma. Lázaro, acostumbrado ya a que su vida se formara por las decisiones del azar, no dudó en aceptar esta nueva oportunidad. No tenía otra opción. Tras haber conocido la vida en silencio del sordo, la paz quieta del ciego, y el misterioso aislamiento del viejo escudero, Lázaro se encontraba ahora en el vertiginoso ritmo del pregonero, un hombre que se alimentaba del eco de su propia voz. Desde el primer día, Lázaro notó la diferencia. El pregonero, aunque no hablaba sobre temas de profundo significado o reflexión, tenía un poder innegable sobre las multitudes. Su voz era su propia autoridad. No importaba si lo que decía tenía valor o no, lo esencial era que lo decía con tal fuerza y convicción que los demás no podían evitar prestarle atención. En sus manos, las palabras se convertían en un instrumento tan poderoso como cualquier espada o lanza. Mientras los demás seres humanos parecían vivir atrapados en sus propios mundos, este hombre dominaba el arte de ser escuchado, de imponerse sobre la multitud simplemente hablando. Lázaro pronto se dio cuenta de que las palabras del pregonero no eran, como él había supuesto, simples vacías. Al contrario, eran una forma de control, una manera de capturar la atención de la gente, de incidir en sus pensamientos y emociones. En sus discursos, no importaba tanto el contenido, sino la forma en que se decían. La pasión con la que hablaba, la manera en que su voz se alzaba y descendía con cada frase, creaba una atmósfera en la que la gente se veía arrastrada por el poder de las palabras, incapaz de resistirse a lo que él proponía. Este nuevo maestro, el pregonero, tenía algo que todos los demás no poseían, un dominio absoluto sobre las palabras. Para él, las palabras no eran meros sonidos, eran formas de poder. En sus discursos, él construía castillos, levantaba naciones, destronaba reyes y ensalzaba héroes, todo con la magia de su voz. No necesitaba de armas ni de riquezas, lo único que le bastaba era hablar, y el mundo entero caía a sus pies. A medida que pasaban los días, Lázaro fue testigo de cómo el pregonero manipula a las multitudes. En una esquina del mercado, bajo la luz del sol inclemente, el hombre lanzaba sus proclamas con tal intensidad que los transeúntes se detenían a escucharlo, se acercaban por curiosidad, por miedo, por fascinación. Los ojos de las personas brillaban ante la fuerza de sus palabras, y Lázaro no pudo evitar sentirse cautivado por esa habilidad tan rara y tan especial. Pero, a pesar del atractivo del pregonero y su aparente poder sobre los demás, algo comenzó a rondar en la mente del joven. ¿Realmente tenía el pregonero el control? ¿O simplemente era esclavo de su propia voz, atrapado en un juego de apariencias, donde lo único que importaba era lo que se decía, no lo que realmente se sentía? Porque, aunque su voz era poderosa, Lázaro comenzó a notar que las palabras del pregonero no cambiaban la vida de las personas. Las multitudes se dispersaban después de cada discurso, volvían a sus rutinas, a sus preocupaciones. La promesa de un mundo mejor, de un cambio profundo, nunca llegaba. Solo quedaba el eco vacío de las palabras. En su interior,
Lázaro comenzó a reflexionar sobre el poder de las palabras. Durante mucho tiempo había visto las palabras como un medio para comunicar, para expresar lo que uno sentía o pensaba. Pero ahora, al observar al pregonero, comenzó a cuestionarse si las palabras, por sí solas, podían realmente cambiar algo. Si no estaban vacías, como la vida misma, llena de promesas sin cumplir, de discursos rimbombantes que no llegaban a ninguna parte. Las palabras podían ser poderosas, sí, pero ¿realmente eran la clave para transformar el mundo, o solo para mantener la ilusión de que algo cambiaba? El pregonero, sin saberlo, le enseñó a Lázaro que el poder de las palabras no radica solo en la fuerza con la que se pronuncian, sino en la verdad que contienen. Porque, aunque las multitudes se rendían ante él por su elocuencia, Lázaro veía que detrás de cada discurso vacío se ocultaba una vida igual de vacía. Las palabras, cuando no son respaldadas por actos, se convierten en sombras, ilusiones que se desvanecen en el aire. Así, Lázaro aprendió que no todas las voces eran igualmente valiosas. No todas las palabras, aunque poderosas, tenían el mismo peso. Y aunque el pregonero parecía tenerlo todo, en el fondo su vida era tan vacía como las promesas que hacía con su voz. En este nuevo encuentro, Lázaro comprendió que, a veces, el poder de una palabra radica no solo en lo que se dice, sino en lo que se esconde detrás de ella. Capítulo 10. El amo escudero. Tras el paso por las sombras de los hombres de palabras, Lázaro se vio nuevamente arrastrado por la corriente del destino, tan impredecible como siempre, hacia otro amo que, en apariencia, parecía ofrecerle algo distinto. Esta vez, el hombre que le ofreció su brazo para que lo siguiera era un escudero, y aunque el oficio de escudero se decía noble y cargado de honor, Lázaro pronto descubriría que, en los tiempos en que él vivía, este título se llevaba más como una carga que como una honra. El escudero, como muchos de los hombres que se cruzaban en su vida, no era lo que Lázaro esperaba. Cuando escuchó por primera vez la palabra escudero, su mente imaginó a alguien valiente, fuerte, en la flor de la vida, dispuesto a defender a su señor con honor. Pero el escudero que encontró era todo lo contrario. Un hombre desmejorado, delgado, con una mirada ausente y una postura encorvada. Su ropa era más bien raída, su capa sucia y colgante como si fuera un manto de miseria, y sus zapatos, rotos y gastados, apenas le permitían caminar por las calles que antes se veían como escenarios de nobleza. Aquel escudero no llevaba armadura ni espada, ni siquiera un escudo que protegería su pecho ante las adversidades. Lázaro pronto descubrió que su escudero, a pesar de su apariencia, no era un hombre pobre por azar, sino por elección, o más bien, por destino. Su oficio de escudero ya no tenía la relevancia de antaño. Los caballeros de las grandes batallas y las gestas heroicas habían sido reemplazados por nuevas formas de poder. En el mundo que conocía Lázaro, los verdaderos caballeros ya no existían. En su lugar, el escudero era tan solo un hombre que arrastraba su vida de un lado a otro sin honor ni gloria, sin más misión que seguir a un amo que tampoco tenía lo que una vez se consideraba noble. El escudero vivía en una continua contradicción. Su título le otorgaba cierto aire de respetabilidad, pero su existencia era una lucha constante contra la pobreza y la desesperación. Nadie, ni siquiera él, podía comprender cómo un hombre de su categoría llegaba a arrastrarse en las sombras de la ciudad sin que su nobleza de sangre lo protegiera de la desdicha. En las largas caminatas por las calles sucias y empolvadas, Lázaro no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y lástima por este hombre. Al principio, el joven pensó que el escudero, a pesar de su pobre apariencia, podría enseñarle algo sobre la vida, sobre el honor, sobre el valor. Quizás podría ser su maestro en un mundo donde la honra parecía haberse desvanecido. Pero pronto, la realidad le mostró lo contrario. El escudero no era un hombre de grandes palabras ni de gestos heroicos. Era un hombre cansado, que apenas encontraba fuerzas para levantarse cada mañana, cuyo corazón parecía haber perdido toda esperanza de redención. Cuando el escudero y Lázaro se sentaban a descansar, el joven observaba en silencio cómo su amo se quejaba de todo. Se quejaba de la falta de comida, de la miseria que lo rodeaba, del abandono de la nobleza, de la indiferencia del mundo. No había en él nada que se asemejara a la figura valiente que Lázaro había imaginado. De hecho, muchas veces el escudero llegaba al colmo de la desesperación, hasta el punto de dudar de su propio valor. En las conversaciones que compartían, no había palabra de esperanza, ni un solo gesto que inspirara respeto. Solo existía la continua lucha por sobrevivir, una existencia marcada por la frustración y la resignación. Lázaro, sin embargo, no podía abandonar a su amo,
pues su vida dependía de la de él. Así que, resignado, continuó siguiéndolo, aprendiendo, más que nada, cómo vivir entre la desesperanza. Sin embargo, incluso en medio de la tristeza de su situación, el joven comenzó a notar algo en el escudero que lo sorprendió. A pesar de todo lo que había perdido, de toda la miseria que lo rodeaba, este hombre nunca dejó de aferrarse a su título, a su identidad como escudero, a la imagen que los demás tenían de él. No importaba que no tuviera riqueza, ni comida, ni respeto. Su orgullo como escudero seguía intacto. Su título era lo único que aún lo sostenía en este mundo que parecía haberlo olvidado. Este descubrimiento dejó una profunda huella en Lázaro. El escudero le mostró una verdad amarga. El hombre que no tiene nada puede aferrarse a lo único que le queda, su título, su nombre, su imagen ante los demás. No importaba lo que realmente fuera, sino lo que los demás pensaran de él. Este vacío, esta falsa nobleza, este vivir de apariencias, le reveló al joven algo crucial sobre la naturaleza humana. En su mente, las lecciones que el escudero le ofreció tomaron la forma de una reflexión amarga sobre la identidad. ¿Realmente importaba el título o lo que las personas pensaran de uno mismo? ¿Era el honor algo real o solo una máscara que usamos para ocultar la vergüenza de nuestra verdadera miseria? Lázaro comprendió que el escudero, aunque cegado por su propio orgullo, no era diferente a los demás seres humanos que se aferraban a falsas esperanzas. Todos, al final, eran prisioneros de su propia imagen. A lo largo de los días, Lázaro aprendió que la verdadera nobleza no reside en los títulos ni en la forma en que los demás nos ven, sino en la capacidad de enfrentar la vida con dignidad, a pesar de la miseria y el abandono. Sin embargo, Lázaro no sabía si algún día llegaría a descubrir su propia dignidad, o si, como el escudero, seguiría arrastrándose por la vida, aferrándose a algo intangible y vacío. Así concluye este capítulo, como una lección amarga sobre el poder de los títulos y la forma en que las personas se enredan en sus propias mentiras, buscando, en el fondo, algo que les dé sentido a sus vidas. Capítulo 11. El amo fraile. Después de la amarga experiencia con el escudero, Lázaro se vio una vez más ante otro cambio en su vida, guiado nuevamente por la corriente del destino que parecía llevarlo, como siempre, sin rumbo fijo. Esta vez, el joven se encontró con un fraile. La iglesia, a pesar de sus contradicciones y las sombras que se cernían sobre ella, era aún considerada un refugio de fe y esperanza para muchos. Los frailes, con sus hábitos blancos y su aire de devoción, tenían el poder de inspirar respeto, o al menos, esa era la imagen que Lázaro había tenido hasta ese momento. El fraile que aceptó a Lázaro a su servicio era una figura de lo más peculiar. No era un hombre envejecido, como los frailes que Lázaro había visto en las iglesias, ni tenía la compostura austera que se esperaría de un religioso dedicado a la vida espiritual. Era joven, robusto y, en apariencia, lleno de vida, como alguien que aún gozaba de los placeres mundanos, sin que la devoción lo hubiera transformado por completo. A primera vista, el fraile parecía ser una figura bendita, revestida de pureza y castidad, pero pronto Lázaro descubriría que la fachada de la santidad no era más que una capa muy fina sobre una realidad menos gloriosa. Durante las primeras semanas, el joven no pudo evitar admirar al fraile por su aparente alegría y el poder que parecía ejercer sobre la gente, el respeto que sus palabras evocaban, y la forma en que los demás lo trataban, como si fuera un hombre de gran importancia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la vida del fraile no era tan santa ni tan llena de virtudes como se supondría. A pesar de la vida monástica, que según las enseñanzas del cristianismo debía estar dedicada a la oración, al sacrificio y a la pobreza, el fraile mostraba una naturaleza completamente distinta. Sus hábitos, en lugar de ser humildes, estaban hechos de telas finas y bien cuidadas, como si fueran símbolos de una grandeza olvidada. Lázaro notó, con cierta sorpresa, que el fraile no hacía más que disfrutar de la buena vida. Comía de manera desmedida, bebía con frecuencia y, en ocasiones, se entregaba a una vida de placeres mundanos que claramente contradecían los principios que debía representar. El joven observaba cómo su amo, a pesar de su título religioso, se comportaba de una forma que reflejaba más bien la vanidad de un hombre que se cree intocable, que un verdadero siervo de Dios. El fraile no parecía tener la menor inclinación hacia la caridad, ni la humildad, ni mucho menos el amor al prójimo. A menudo, se veía rodeado de otros hombres que compartían sus mismas costumbres. Comer, beber, reír y vivir con una libertad que parecía escapar por completo del ideal de vida cristiana. Un día, cuando Lázaro se atrevió a preguntarle al fraile sobre su vida de oración,
El religioso respondió con un encogimiento de hombros, como si esa cuestión fuera una molestia innecesaria. En lugar de hablar de Dios o de las enseñanzas espirituales, el fraile comenzó a hablar de los placeres que había conocido, de los banquetes que había disfrutado, de las mujeres que habían cruzado su camino. Lázaro se sintió desconcertado y avergonzado por aquellas palabras, y por un momento, cuestionó todo lo que había aprendido sobre la vida religiosa y la fe. ¿Qué clase de hombre era aquel que se vestía con ropas sagradas pero vivía como un hombre mundano? A medida que pasaban los días, el joven se dio cuenta de que el fraile no solo carecía de la devoción esperada, sino que también era un hombre egoísta, centrado únicamente en su propia satisfacción. La vida monástica, que él había imaginado como un refugio de paz y rectitud, se mostraba ante sus ojos como una fachada que escondía el vacío de una vida entregada a los vicios. El fraile, en lugar de ser un guía espiritual, se había convertido en un espejo de los mismos defectos humanos que Lázaro ya había conocido en otros amos. Por otra parte, Lázaro no podía permitirse juzgar en exceso a su amo, pues, como siempre, su supervivencia dependía de aquel hombre que lo había acogido. Y aunque en su corazón luchaba contra la imagen de la falsedad religiosa que veía en su amo, la dureza de la vida le recordaba que aún no podía permitirse un cambio drástico de situación. Así que, a pesar de la decepción que sentía por la hipocresía de su amo, Lázaro continuaba a su lado, en la esperanza de que algo pudiera mejorar en su vida. Lo que Lázaro no sabía en ese momento era que la vida del fraile, tal como la vida de todos sus amos anteriores, estaba a punto de cambiar. La corrupción de la vida de su amo le mostró una vez más las grietas en el sistema social, en la institución religiosa, y en las expectativas que la sociedad tiene sobre los demás. La vida del fraile era, como todas las demás, una lucha por encontrar sentido en medio de la contradicción. Este capítulo concluye con Lázaro en su reflexión más profunda. La búsqueda de la verdad, la pureza y la fe no solo es un camino que debe recorrerse con humildad, sino también con conciencia de las falacias que existen en las formas de vida que nos rodean. La realidad de la vida religiosa se presenta como un espejismo en el que muchos buscan refugio, pero en el fondo de ese espejismo se esconde una verdad mucho más compleja y desconcertante. Capítulo 12. El amo el vendimiador. El viento soplaba con una fuerza sorprendente en aquellos días, y el suelo, cubierto de polvo y hojarasca, crujía bajo los pasos apresurados de Lázaro. Después de abandonar la vida de fraile, el joven halló su camino de nuevo hacia el mundo exterior, lleno de promesas que, aunque inciertas, parecían más satisfactorias que las miserias de su reciente amo. Fue así como, sin mucho que perder, se presentó ante un nuevo hombre, que, como muchos antes, le ofreció el sostén temporal de un trabajo, sin realmente importarle lo que eso significara para el joven. Este hombre, un vendimiador, era todo lo contrario al fraile. No había en él ninguna apariencia de santidad o nobleza de espíritu. Su vida, dura y sencilla, estaba completamente centrada en el campo y en el trabajo constante. Se podría decir que su existencia giraba en torno a las estaciones y los frutos de la tierra, los cuales no solo proveían para su sustento, sino que también representaban su único sentido de logro y satisfacción. Su vida era, ante todo, una vida de trabajo físico y agotador, un esfuerzo continuo por mantener la rueda giratoria del ciclo agrícola. El vendimiador, sin embargo, era un hombre común, casi insignificante en su trato, pero con una característica que lo hacía especial, un profundo amor por el vino. Era algo que no solo compartía con su trabajo, sino que también impregnaba su vida cotidiana. En todo lo que hacía, el vino estaba presente, como un aliado y un consuelo. Ya fuera en los descansos, en las comidas o al final del día, la bebida parecía dar al hombre una forma de liberación, como si el peso de sus labores se desvaneciera ante la copa que levantaba. Lázaro, por su parte, encontraba un alivio en su trabajo. El esfuerzo en el campo le proporcionaba una rutina clara, un propósito en su vida que había estado ausente en otras épocas. Sin embargo, no tardó en descubrir que, si bien el trabajo de la vendimia era menos corrupto que el de otros amos, también era arduo y extremadamente agotador. El vendimiador no era un hombre cruel, pero la vida de campo le había enseñado a ser indiferente ante el sufrimiento ajeno, centrado en su propio esfuerzo por sobrevivir. El joven Lázaro no solo debía cargar con el pesado trabajo de la vendimia, sino que además debía someterse a la estricta disciplina del hombre que lo guiaba. Aunque el vendimiador no le infligía torturas físicas como otros amos, la falta de consideración por su bienestar y las largas horas de trabajo sin descanso lo sumían en una fatiga profunda. La vida en el campo, bajo el sol ardiente y el trabajo constante,
comenzó a desgastarlo lentamente, sin que pudiera encontrar momentos de respiro o de esperanza. Las jornadas, largas y monótonas, se sucedían una tras otra. Los racimos de uva, que parecían prometer un alivio en la cosecha, se convertían en una carga interminable para Lázaro. Su espalda, maltrecha por el peso de las cestas de uvas, y sus manos, siempre heridas por los tallos y las hojas, parecían no encontrar jamás la paz. El vino, tan al alcance de la mano, parecía ser la única forma en que los hombres del campo podían aliviar el sufrimiento que compartían en silencio. Pero Lázaro pronto se dio cuenta de que no podía sumergirse en ese consuelo que, si bien parecía tan atractivo, solo serviría para darle una falsa sensación de olvido. El vendimiador, en su gran sabiduría de hombre de campo, también le mostró a Lázaro una de las más crudas lecciones de la vida rural: el valor del trabajo duro, que a veces se ve recompensado con frutos, pero que otras veces se consume en el esfuerzo sin retorno. El joven, que por momentos pensaba que el campo podría ser su refugio, pronto descubrió que no existían refugios en la vida. Todo dependía del punto en el que se colocara uno mismo para ver el mundo. Si el vendimiador veía en la cosecha una simple necesidad económica, Lázaro comenzaba a ver la vida como una eterna lucha sin garantizados momentos de recompensa. Un día, cuando la cosecha se encontraba en su punto máximo, el vendimiador, cansado de las arduas horas de trabajo y buscando un respiro de su agotamiento, se sentó al lado de Lázaro para descansar un poco. Fue ahí cuando el joven, impulsado por la necesidad de entender un poco más su vida y la de los demás, le preguntó al hombre qué pensaba sobre la naturaleza de su trabajo y la vida en general. «Muchacho», dijo el vendimiador, mirando a Lázaro con una mirada severa pero cansada, «la vida es como las uvas. Tienes que trabajar con ellas, cortar y pisotearlas, y esperar a que el jugo se libere. Algunas veces, después de todo el esfuerzo, el vino no sale tan bien, y otras veces, te da el mejor sabor. Pero en todas las cosechas, sin importar cuán dura sea la jornada, siempre hay algo que recoger al final». Lázaro, como siempre, pensó en las palabras del hombre, pero esta vez algo en su interior le hizo sentirse diferente. Se dio cuenta de que no todo en la vida es una lucha por la recompensa inmediata, sino que a veces el esfuerzo mismo, sin importar el resultado, es lo que define quién somos. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Lázaro comprendió que cada amo, cada trabajo, y cada jornada de su vida eran lecciones que se sumaban a la larga travesía de su existencia. De este modo, bajo la tutela del vendimiador, continuó su andar, ahora con la conciencia de que el sacrificio y el esfuerzo, aunque extenuantes, también tenían su valor, aunque fuera solo por el simple hecho de vivirlos. Capítulo 13. Lázaro en busca de un nuevo camino. El sol había comenzado a declinar, arrojando sus últimos rayos sobre el horizonte, cuando Lázaro se vio por primera vez consciente de lo que realmente significaba estar vivo. Después de todas las vicisitudes que había atravesado, el joven ya no era el mismo de antes. Había aprendido a adaptarse a las circunstancias, a sobrevivir, a resistir las dificultades que se le presentaban, pero, más allá de la resistencia física, su alma había empezado a forjarse bajo la fricción de las experiencias vividas. El vendimiador, con su sabiduría rudimentaria, le había dejado una huella profunda, aunque en el fondo, Lázaro comprendía que no era ese tipo de vida la que quería seguir. Aunque el trabajo era arduo, la soledad de los campos y la dureza del entorno le resultaban más livianas que el dolor que sentía en su pecho por las interminables traiciones del destino. A pesar de los sacrificios, algo seguía faltando, y esa sensación de vacío le era cada vez más insoportable. La vida en el campo le daba trabajo y le ofrecía lo necesario para subsistir, pero le arrebaba también el aliento, la esperanza de hallar algo más allá de la lucha diaria. Por ello, en un día cualquiera, Lázaro sintió el impulso de dejarlo todo atrás. Aunque el vendimiador le ofrecía una vida cómoda, bajo las condiciones de un hombre sin pretensiones, él entendió que esa no era su senda. Con el alma en vilo y el deseo de hallar algo que lo completara, decidió emprender otro viaje. Lo único que necesitaba era un cambio, algo que lo sacudiera profundamente, que le abriera nuevas puertas hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. El joven abandonó la labor en el campo con rapidez, sin decir palabra, y partió hacia el horizonte. Caminó durante días, sin rumbo fijo, sin más que la esperanza de encontrar un cambio. La vida de labrador no le era suficiente. Sus pensamientos vagaban por los caminos mientras su cuerpo, agotado por el esfuerzo constante, seguía adelante. La vida, pensaba, siempre encontraba un modo de desafiar a aquellos que se rendían,
y él no estaba dispuesto a rendirse aún. Unos días después, mientras recorría una pequeña aldea, Lázaro encontró refugio en un pintoresco mesón, que prometía al menos una noche de descanso. Allí, entre los viajeros que compartían historias, encontró a un hombre peculiar. Era un anciano de rostro arrugado y mirada sagaz, con un porte elegante y aire de sabiduría. Este hombre, tras escuchar las peripecias de Lázaro, lo observó detenidamente, como si pudiera leer en su rostro los secretos más profundos de su alma. «Muchacho», dijo el anciano con voz suave pero firme, «has vivido muchas vidas en tan poco tiempo, pero en todas ellas has sido siempre un testigo. Es hora de que dejes de serlo y comiences a vivir». Estas palabras calaron hondo en Lázaro, como una revelación, como una llamada interna que lo empujaba a buscar algo más allá de la supervivencia, algo más allá del esfuerzo, algo que le ofreciera sentido a su existencia. Sabía que no podía continuar arrastrándose por la vida sin encontrar su lugar, y ahora sentía que esa nueva posibilidad, tan inesperada, era la llave para algo más grande. No solo buscaba una ocupación o un medio para subsistir. Necesitaba encontrar un propósito, algo que lo elevara más allá de su condición de hombre que solo vivía por las penurias que se le presentaban. El anciano, al ver la inquietud en los ojos del joven, sonrió suavemente y le ofreció un consejo. «Busca dentro de ti, y encontrarás lo que verdaderamente deseas. Los caminos son muchos, pero siempre elige aquel que te llame con el corazón». Las palabras del anciano fueron como un eco que resonaba en su interior. Con ellas en la mente, Lázaro sintió que finalmente estaba listo para dar un paso más allá de lo que había conocido. No era un cambio superficial, no se trataba solo de cambiar de amo o de ocupación, sino de dar un giro completo a su vida, una transformación interior. Esa misma noche, mientras observaba las estrellas en el cielo oscuro, Lázaro se prometió a sí mismo que no volvería a vivir como lo había hecho hasta ahora. Ya no deseaba ser un simple espectador de su destino, sino un actor activo que pudiera tomar las riendas de su propia existencia. Decidió que, en lugar de seguir simplemente sobreviviendo, comenzaría a vivir de verdad. De esta forma, Lázaro dejó atrás la vida que había conocido, desechó los lastres de un destino que lo había marcado, y se encaminó hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez, sentía que, en su interior, una chispa de esperanza se había encendido. Ya no se trataba solo de encontrar trabajo, de ganarse el pan o de sobrevivir. Ahora, su vida tenía un propósito. Con esta nueva determinación, Lázaro se adentró en el mundo con el corazón lleno de sueños, dispuesto a vivir lo que la vida le ofreciera, sin miedo a lo que pudiera venir. Capítulo 14. El encuentro con el ciego. La vida de Lázaro parecía avanzar por un camino incierto. Sin embargo, su alma, que hasta hacía poco se encontraba llena de dudas y temores, comenzaba a vislumbrar destellos de esperanza. La promesa de un futuro lleno de posibilidades comenzó a dibujarse lentamente en su mente, mientras sus pasos lo llevaban por caminos polvorientos, entre pueblos y ciudades. La idea de un nuevo comienzo seguía viva en su corazón, una llama que, aunque pequeña, aún ardía con fuerza. Pero, como en toda travesía, el destino, siempre impredecible, le ofreció un giro inesperado. Una tarde, mientras caminaba por un pueblo en busca de trabajo, se cruzó con un hombre que parecía no pertenecer a ese lugar. El hombre era ciego. Su rostro, lleno de arrugas, reflejaba la sabiduría de los años y la dureza de la vida, pero sobre todo, su expresión estaba marcada por una serenidad profunda, como si todo el sufrimiento que había vivido hubiera sido absorbido por su calma interior. El ciego se apoyaba en un bastón de madera, pero no solo caminaba con la ayuda de su bastón, sino que también parecía caminar con una confianza inusitada, como si pudiera ver más allá de la oscuridad que envolvía sus ojos. Lázaro, curioso por la presencia del hombre, decidió acercarse a él. El ciego, al percatarse de su presencia, levantó la cabeza ligeramente, como si ya hubiera sentido su aproximación antes de verlo. Su voz, rasposa pero firme, salió de su boca como una profunda reflexión. «Muchacho, ¿en qué buscas refugio en este mundo? ¿En qué te aferras para no sucumbir al abismo de la desesperanza?», preguntó el ciego, sin dejar de mirar al frente, como si no necesitara ver para comprender. Lázaro, sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio un momento, sin saber qué responder. Había sido tantas las veces que se había enfrentado a la incertidumbre, que por fin encontraba en esa pregunta una reflexión profunda sobre su propia existencia. En su interior, sentía que el ciego no solo hablaba de él,
sino que también lo invitaba a mirar más allá de lo evidente. «Busco encontrar un camino que me saque de la miseria», respondió Lázaro, con voz vacilante. «He vivido entre sombras, y aunque siento que mis pasos ya no me conducen por los mismos senderos, aún me pregunto si realmente encontraré algo mejor». El ciego, sin apartar su mirada del horizonte, dejó escapar un suspiro suave, como si esas palabras le fueran familiares. «La miseria, muchacho, es solo un espejo que refleja lo que llevamos dentro. Tú has buscado respuestas en el exterior, pero las respuestas no están en lo que ves, sino en lo que sientes en tu interior». Lázaro, confundido, observó al hombre ciego con atención. ¿Cómo podía un hombre que no veía el mundo exterior comprender tan profundamente lo que él mismo sentía? Fue en ese momento cuando el ciego comenzó a caminar lentamente, guiado por su bastón, y Lázaro, sin pensarlo, lo siguió. «Escucha bien, joven», dijo el ciego mientras caminaba con seguridad. «El mundo no es lo que parece. No está hecho solo de lo que puedes tocar, ver o oír. Está hecho de las huellas que dejamos en los corazones de los demás y, sobre todo, de lo que somos capaces de sentir más allá de lo tangible». Lázaro, en silencio, siguió los pasos del ciego, quien parecía moverse por el mundo con una facilidad que él mismo había perdido. En sus años de vida, Lázaro había aprendido a moverse por las sombras de su propio destino, pero en ese momento sentía que la presencia del ciego le ofrecía una luz de guía, un modo de ver que no dependía de los ojos, sino del corazón. El ciego continuó caminando, y Lázaro, en su compañía, no solo sentía una inmensa curiosidad, sino también una paz que había estado ausente durante mucho tiempo. La serenidad del hombre ciego lo envolvía, y cada palabra que salía de su boca parecía una lección de vida profunda. «¿Sabes, joven?», dijo el ciego, haciendo una pausa en su caminar. «La verdadera sabiduría no reside en ver el mundo tal como es, sino en cómo nos vemos a nosotros mismos dentro de ese mundo. La vida nos coloca en situaciones difíciles, pero son esas dificultades las que forjan nuestro carácter. La ceguera, al menos, me ha enseñado a ver más allá de las apariencias, y eso es lo que me ha permitido encontrar la paz». Lázaro, al escuchar esas palabras, sintió que algo dentro de él se desmoronaba. Había pasado su vida buscando respuestas en lo que veía, en lo que tocaba, pero nunca se había detenido a mirar en lo más profundo de su ser. De repente, entendió que la verdadera libertad no era encontrar un camino exterior que lo liberara de su dolor, sino encontrar la fortaleza dentro de sí mismo para aceptar lo que era y abrazar las dificultades con la cabeza erguida. El ciego sonrió levemente, como si supiera que Lázaro había comprendido algo importante. «Cada paso que das en este mundo te acerca un poco más a comprender lo que realmente importa. No te apresures a buscar respuestas, porque la vida te las irá entregando a su tiempo, y te sorprenderás de lo que puedes ver sin necesidad de abrir los ojos». En ese instante, Lázaro sintió una oleada de gratitud y comprensión hacia el hombre ciego. Había encontrado, de manera inesperada, una lección que cambiaría su vida para siempre. Comprendió que su búsqueda no era solo de un camino físico, sino de un camino interior, y que la paz que tanto deseaba solo podía encontrarse cuando dejaba de luchar contra las sombras y comenzaba a aceptar la luz que ya existía en su interior. Y así, con una nueva determinación, Lázaro siguió caminando junto al ciego, sabiendo que, aunque no pudiera ver el futuro, ya no temía lo que vendría. Al fin había comprendido que el destino no se encuentra en los ojos, sino en el corazón de quien se atreve a caminar por él. Capítulo 15. El viaje hacia el conocimiento. La vida de Lázaro había dado un giro inesperado. Después de la conversación con el ciego, algo en su interior había cambiado, como si un velo que cubría sus ojos se hubiera levantado, permitiéndole ver con claridad lo que antes permanecía oculto. La lección que había recibido no solo era profunda en sus palabras, sino también en el ejemplo silencioso del hombre que, sin la capacidad de ver el mundo exterior, había logrado captar las sutilezas del alma humana. Lázaro, ya no tan joven como antes, pero con una renovada chispa en su corazón, decidió que su vida debía cambiar aún más. Había llegado el momento de comprender los misterios del mundo no a través de lo que tocaba, sino a través de lo que sentía. Era una mañana cálida, cuando Lázaro decidió emprender su camino hacia el conocimiento. Sabía que su destino ya no dependía de las circunstancias externas, sino de su propia capacidad para ver más allá de lo evidente. El ciego le había dado las herramientas para emprender ese viaje, pero solo él podría dar el siguiente paso hacia su propia libertad. Así, con el corazón lleno de preguntas, comenzó su travesía hacia un nuevo entendimiento.
Durante días, Lázaro recorrió caminos polvorientos y ciudades solitarias, buscando en los rostros de la gente respuestas que parecían desvanecerse en el aire. Se dio cuenta de que el conocimiento no se encontraba en las palabras de otros, ni en las historias que había escuchado, sino en su propia vivencia, en sus propios pensamientos. Cada paso que daba, cada conversación que tenía, era un aprendizaje, una nueva pieza del rompecabezas que comenzaba a entender. Pasaron semanas y Lázaro empezó a sumergirse en libros que había encontrado en su camino, libros que le hablaban de las filosofías antiguas, de los pensadores que habían dedicado sus vidas a desentrañar los misterios del ser humano. Aunque su educación había sido limitada, su hambre de sabiduría era insaciable. Se adentró en las enseñanzas de filósofos y poetas, y aunque muchos de sus escritos parecían difíciles de comprender, Lázaro nunca dejó que la complejidad lo desanimara. Al contrario, cuanto más difícil le parecía el contenido, más ardía su deseo de entenderlo. En uno de los pueblos por donde pasó, Lázaro encontró un anciano sabio que, como el ciego, poseía una calma que era casi palpable. El hombre había vivido una vida larga y llena de experiencias, y sus ojos, aunque cansados, reflejaban una visión clara del mundo. El anciano lo invitó a sentarse junto a él, y fue allí donde Lázaro comenzó a aprender no solo de los libros, sino de la experiencia misma. El verdadero conocimiento, joven, no se encuentra en las palabras que lees, comenzó el anciano con voz suave pero firme. El conocimiento se encuentra en lo que haces con esas palabras. El hombre que solo lee, pero nunca actúa, se pierde en la niebla de la ignorancia. La sabiduría no es un destino, sino un camino. Y cada paso que das hacia el conocimiento te acerca más a la verdad de tu propia existencia. Lázaro, con el rostro iluminado por la sabiduría de esas palabras, escuchaba atentamente. El anciano, como un faro en la oscuridad, le ofrecía más de lo que cualquier libro podría ofrecerle. La experiencia vivida, los años de reflexión, los momentos de dolor y alegría que habían marcado su vida, eran las lecciones más poderosas que Lázaro podría recibir. El viejo le habló de los dilemas de la vida, de la lucha constante entre la virtud y el vicio, de la lucha interna que todos los seres humanos enfrentan en algún momento. Le contó historias de antiguos héroes y villanos, de hombres que habían dedicado su vida a la sabiduría y de aquellos que se habían perdido en los placeres efímeros. El hombre que sigue el camino de la virtud, dijo el anciano, puede que no encuentre riquezas materiales, pero encontrará una paz que el oro nunca podrá comprar. Las palabras del viejo resonaron profundamente en el corazón de Lázaro, quien, durante mucho tiempo, había creído que el conocimiento solo podía alcanzarse a través del éxito material. Ahora entendía que la verdadera riqueza se encontraba en la paz interior, en la comprensión de uno mismo y en la conexión con los demás. El conocimiento que había buscado por tanto tiempo no era un tesoro exterior, sino una joya escondida en su propio ser. En los días que siguieron, Lázaro pasó largas horas junto al anciano, discutiendo sobre temas profundos, escuchando las enseñanzas que el viejo le ofrecía, y también compartiendo sus propias reflexiones. Había algo liberador en esa conversación, algo que le permitía ver más allá de las sombras de su pasado. Sabía que el conocimiento era un viaje sin fin, pero ahora sentía que estaba en el camino correcto. Con el paso del tiempo, Lázaro se dio cuenta de que su vida ya no se trataba de escapar de su destino, ni de encontrar respuestas fáciles. Su vida había tomado un nuevo rumbo. El viaje hacia el conocimiento era una travesía interna, una búsqueda de sabiduría que comenzaba en su propio corazón. No importaba cuán difíciles fueran los obstáculos, ni cuán arduo fuera el camino. Lo importante era la dirección en la que avanzaba. Al despedirse del anciano, Lázaro sabía que el conocimiento nunca dejaría de ser un misterio, pero ahora entendía que ese misterio no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar. Y con esa nueva perspectiva, comenzó a caminar una vez más, pero ahora con los ojos del corazón abiertos, dispuesto a seguir el camino que la vida le ofreciera, sin importar lo incierto que fuera. Gracias por haber acompañado a Lázaro en su viaje de autodescubrimiento. Si has disfrutado de este relato, te invitamos a seguir nuestro canal de audiolibros para seguir explorando más historias y sabiduría de grandes obras literarias. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y brindándote contenido que inspire y enriquezca tu vida. No olvides suscribirte y compartir.